el misterio de su voluntad. El mejor día, bendecidos a un nuevo estudio del Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo. Soy Alfonso Ortiz, colaborador de Jesucristo. Saludamos a todos los hermanos que hoy nos están sintonizando por todos los medios y los declaramos reinando en vida. Les ruego que nos des un like a nuestra página del Facebook y se suscriban a nuestro canal y que visiten nuestra página www.graciayverdadjesucristo.com y así puedan acceder a nuestra biblioteca de estudios. También nos pueden llamar al teléfono más 506 87 22 11 58. Repito, más 506 87 22 11 58 o escribir al correo graciayverdadjesucristo@gmail.com y con gusto responderemos sus inquietudes. El tema de hoy es el misterio de su voluntad. Hoy en día, una de las preguntas más frecuentes que se hacen los creyentes todos los días es si lo que están haciendo o tienen planeado hacer es la voluntad de Dios. De esta manera pretenden estar tranquilos creyendo que están haciendo lo que a Dios le agrada. Ahora, en esta época en que vivimos, Dios desea que conozcamos su voluntad para que a través del tiempo y la madurez nuestra voluntad esté en armonía con la del Padre. Esto lo explica Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El misterio de su voluntad en relación con Cristo era considerado todo un enigma, porque implicaba aspectos divinos y eternos que son difíciles de comprender completamente para la mente humana limitada. Este misterio fue aclarado por Pablo hace 2000 años. Se refiere a cómo en la voluntad de Dios Él planeó desde la eternidad tomar cuerpo, encarnarse y así llegar a ser Hijo, Jesucristo, para la redención y salvación de sus hijos. Entonces, su voluntad era encarnarse, como Pablo dice en el misterio de la encarnación, que está escrito en la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aunque los creyentes puedan comprender algunos aspectos de este plan a través de las Escrituras, hay profundidades en el propósito de Dios que están más allá de nuestra comprensión finita. Por eso Pablo nos exhorta a seguir profundizando en este conocimiento, como dice Colosenses capítulo 1 versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por lo anterior, el conocer el misterio de su voluntad es de suma importancia para todo cristiano si quiere disfrutar del reino de los cielos. Jesucristo dijo en varias ocasiones, como en Mateo capítulo 7 versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a desglosar el siguiente pasaje donde se nos aclara con mucha más profundidad este misterio. Vamos a leer Efesios capítulo 1 versículos 7 al 14. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es el Padre que por su gracia nos da a conocer el misterio de su voluntad, conforme a su beneplácito. Sin embargo, su voluntad se manifestó plenamente en su manifestación de Hijo. Es en Él, amado, es decir, en el Hijo, en quien tenemos nuestra redención. Es en Él quien derramó su sangre por nosotros, en quien todo el propósito de la gracia del Padre se ha concentrado, bajo cuya autoridad todas las cosas se reúnen
en quien hemos sido hechos herederos y en quien centramos nuestra esperanza y en quien podemos reinar en vida. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esta redención se refiere a la liberación como resultado del pago de un rescate. No existía otra forma posible para salvar al pecador. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Nadie puede tener dudas acerca del carácter necesario, objetivo, voluntario, expiatorio, vicario y eficaz del acto realizado por Cristo, mediante el cual se ofreció a sí mismo en favor de su pueblo. Todo el Evangelio se centra en la figura y obra de Jesús en la cruz. El Nuevo Testamento trata precisamente de eso. Esta redención implica dos cosas. Por una parte, liberarnos de la maldición, es decir, de la culpa, del castigo y del poder del pecado, y por otra parte, la restauración a la verdadera libertad y a nuestra verdadera identidad. Fue, además, un acto de redención llevado a cabo a través de su propia sangre, implicando la sustitución de la vida de uno por el bienestar de otros. Esta forma de expiación era la única posible y necesaria la intervención de un Redentor perfecto. La sangre de los animales utilizada en el antiguo pacto tenía un significado puramente simbólico y representativo. Expresiones tales como dio su vida, dio su alma y se dio a sí mismo son sinónimas. Todas ellas indican que el Redentor fue constituido, o sea, se hizo a sí mismo ofrenda por el pecado, que sufrió el castigo por causa del pecado, que esto lo hizo vicariamente y que todo esto fue en favor de aquellos que por naturaleza eran hijos de ira. Lo que acrecienta la gloria de este sacrificio aún más es el hecho de que aunque el amado vino al mundo para realizar muchas obras, por ejemplo, calmar las enfurecidas olas, echar fuera demonios, limpiar leprosos, abrir los ojos de los ciegos, hacer oír a los sordos, alimentar a multitudes, sanar enfermos y aún resucitar a muertos, sin embargo, el propósito fundamental de su venida era darse a sí mismo el rescate por los suyos. Ahora bien, el propósito de esta redención fue para que fuésemos liberados del pecado. Fue con este fin y en su mente y corazón que derramó su sangre y murió en la cruz. De ahí que Pablo dice, en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Estas dos expresiones, redención por medio de su sangre y perdón de los pecados, van juntas. La redención no estaría completa si no lleva incluido el perdón. Aún Israel en la antigua dispensación entendía esto. Por ejemplo, en el día de la expiación, la sangre de un macho cabrío era rociada sobre el propiciatorio. El otro macho cabrío, sobre cuya cabeza eran confesados los pecados, era enviado lejos para nunca volver. Ahora aquí en Efesios, la idea de completa remoción del pecado constituye el significado mismo de la palabra. Es decir, el pecado fue quitado para siempre, fue arrojado lejos para no volver a ser recordados nunca más. Ahora bien, el perdón tiene lugar conforme a las riquezas de su Padre, de su gracia. El perdón y la gracia están en completa armonía. La norma establecida por la gracia de Dios determina la naturaleza de su perdón. Por ejemplo, observemos que el Padre nos perdonó no solo haciendo uso de fe, sino conforme a las riquezas de su gracia. El apóstol prosigue, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En un pasaje similar escrito en la primera carta a su discípulo Timoteo, el apóstol declara, y ha sobreabundado la gracia de nuestro Señor con fe y amor que son en Cristo Jesús. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios lo dio a conocer a Pablo, quien a su vez se regocija por el privilegio de darlo a conocer también a otras personas. En este aspecto también el verdadero evangelio difiere de otros evangelios de invención humana. Fue la voluntad del Padre que el más sublime de los secretos fuese publicado a los cuatro vientos y que penetrase profundamente en el corazón de sus hijos. El plan de salvación de Dios, además, debía ser dado a conocer a fin de que fuese aceptado por la fe.
puesto que es por medio de la fe que los hombres son salvos. ¿Qué fue lo que Pablo quiso decir cuando mencionó el misterio? Aquí en Efesios la respuesta no se da hasta llegar al versículo 10, y aún allí el tema solo queda a modo de introducción. No obstante, aunque breve, se nos dice que el misterio el cual Pablo piensa es aquel concerniente a la voluntad de Dios, es decir, el deseo del Padre. El misterio, el deseo, el beneplácito, el propósito del Padre forman una unidad, no se pueden separar, puesto que el misterio es el de su propósito eterno. El Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, nos escogió en Él y bondadosamente nos confirió su gracia en el amado. Es natural, por tanto, que ahora se mencione que aquel propósito que abrigó para sí mismo todo fue en Él, es decir, en Cristo. De ahí que Pablo prosigue en el cumplimiento de los tiempos establecidos. La expresión cumplimiento de los tiempos indica el momento o el periodo de tiempo exacto. Tiene que ver con toda la era del Nuevo Testamento, especialmente el tiempo que comenzó con la resurrección y coronación de Cristo. Este propósito llevado a cabo es el misterio entonces revelado. Se expresa en las siguientes palabras: de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están aquí en la tierra. Todas las cosas del cielo y la tierra, sobre nosotros, alrededor nuestro, dentro de nosotros, debajo de nosotros, todo lo material han sido colocadas ahora bajo el dominio de Cristo. Este, sin duda alguna, es un gran misterio, puesto que nadie jamás lo hubiera descubierto si no lo hubiese revelado el Señor. Es necesario nada menos que la fe, y en ninguna manera una fe débil, para ver a Jesús coronado de gloria y honra, realmente gobernando el universo entero. El hecho de colocar todas las cosas bajo una cabeza en Cristo, de tal modo que ellas no se pueden mover por sí mismas, sino que están bajo el gobierno del Señor, se enseña en muchos otros pasajes de las Escrituras. El mediador que ha sido exaltado vive y reina, recibiendo la alabanza de todos los redimidos, de todas las huestes angelicales. Los pensamientos de este gran unificador se dirigen también a la tierra, tanto que en realidad no solamente intercede por los suyos que todavía se hallan sujetos a conflictos y agitación, sino que aún vive para interceder por ellos y está actualmente preparando lugar para ellos. Jesucristo, por medio de su Espíritu, ahora mora en medio de sus hijos, que forman la iglesia. El hecho de morar entre ellos es algo activo y produce fruto del Espíritu en la vida de los creyentes. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. También hemos sido hechos herederos. Observemos la palabra asimismo, que significa de igual manera, expresión que conecta este versículo con los anteriores. Lo que esto nos quiere decir es que no solamente en unión vital con Cristo hemos recibido toda clase de bendición, tales como la redención, el perdón de los pecados, la iluminación espiritual, o sea, la sabiduría y discernimiento, la disipación de las antiguas tinieblas, sanidad, prosperidad en todas las áreas, el derecho a la gloria futura, por mencionar algunas. En el versículo 1 del capítulo 5 también dice: en Él asimismo tuvimos herencia. Hemos sido hechos herederos, es lo que Pablo nos está diciendo. Herederos son aquellos que, sin contar con méritos personales, reciben derecho a todas las bendiciones correspondientes a la salvación en Cristo Jesús y que jamás les serán quitadas. Alguien podría objetar: ¿pero serán acaso que estas bendiciones de la salvación, así las futuras como las presentes, realmente son nuestras? ¿Existe la certeza de que el plan de Dios para nuestras vidas nos asegura también el futuro? El apóstol Pablo responde al proseguir: habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Lo que determina nuestro destino no es ni la suerte ni el mérito humano, es su bondadoso propósito para que fuésemos santos e irreprensibles hijos de Dios, destinados a glorificarle eternamente. Está establecido, siendo parte de un plan más extenso que abarca el universo. De este plan, que incluye absolutamente todas las cosas que siempre han existido y tenido lugar en el cielo y en la tierra,
cosas del pasado, del presente y aún las futuras, que tienen relación tanto con creyentes como los no creyentes, con ángeles, con actividades tanto físicas como espirituales, con unidades de existencia tan grandes como pequeñas. Dios no es solamente el autor, sino también el ejecutor, el consumador de todo. La providencia divina en el curso del tiempo es tan amplia como lo es su decreto desde la eternidad. Lo que Pablo declara literalmente es que Dios opera en todas las cosas. La misma palabra ocurre también más adelante en la carta, haciendo referencia a la obra del poder infinito del Padre de gloria, que obró en Cristo cuando lo levantó de entre los muertos. De ahí que nada podrá trastornar la futura gloria de los elegidos. Además, si bien es cierto que todo está incluido en el divino plan que abarca todo el universo y su realización en el curso de la historia, nada existe en este concepto que pudiera inquietar o amedrentar a algún hijo de Dios. Todo lo contrario, puesto que las palabras implican sin lugar a dudas que el único Dios verdadero, cuyo amor hacia los suyos en Cristo sobrepasa todo entendimiento, actúa con divina reflexión y sabiduría. Todos los designios divinos son santos y el Señor se deleita en recompensar a los que confían en Él. Nada nos podrá separar del amor y propósito de Dios. Por lo demás, Dios no es como las deidades paganas que actúan movidos por circunstancias cambiantes, por antojo y capricho, de modo que nunca se sabe cuánto tiempo durará su favor. Aquel cuyo amor es eterno ha predestinado a su pueblo para ser adoptados como hijos. Jamás se olvidará de ellos, sino que llevará a su término lo que en ellos comenzó. Llevará a cabo su plan hasta el final mismo. Así lo afirma el apóstol en la carta que envió a los Romanos, capítulo 8, versículos 37 y 39. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice en el versículo 3, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperamos en Cristo. Si el decreto eterno de Dios es tal que lo abarca todo, y si se realiza totalmente en el curso de la historia, y si en este plan se hallaba incluido el destino de sus hijos, entonces ni Pablo ni ninguna otra persona tiene motivo alguno de jactancia propia. Lo que ellos pueden hacer, o lo que tenemos que hacer, viene de Dios. De ahí que Pablo finaliza esta sección diciendo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Antes que la herencia sea enteramente recibida, puesto que ahora aquí se ha recibido solo una parte anticipada, todos tenemos nuestra esperanza en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pablo escribe, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Los efesios no deben abrigar dudas acerca de su inclusión en Cristo y de los beneficios que siguen. Han oído, han escuchado atentamente el mensaje de la verdad. ¿Acaso no lo dice Lucas en el capítulo 19 del libro de los Hechos a los apóstoles? Todos los que habitaban en la provincia de Asia oyeron la palabra del Señor, así judíos como griegos. Tal oír es necesario a fin de que pudiesen ser salvos por medio de la fe. Tienen que oír el evangelio, como dice Pablo en la carta a Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Por supuesto, existe una diferencia en cómo es el oír del hombre. Algunos oyen y como resultado de esto quedan endurecidos al evangelio. Así como un hombre puede ensordecerse a causa de un intenso y sostenido martillar, así también hay oidores del evangelio que pueden tornarse más bien inmunes a la predicación de la verdad, se endurecen. Pero para otros la proclamación del evangelio suena como una bella canción de amores tocada y cantada.
El misterio de su voluntad de Dios está personificado en Jesucristo. Es el hilo conductor que conecta el plan eterno de Dios con la historia redentora de la humanidad. A través de la encarnación, enseñanza, sufrimiento, muerte, resurrección y la obra continua de su Espíritu dentro de cada uno de nosotros y en la iglesia, termino citando el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 21. Os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan un excelente día. Recibo que los ojos del entendimiento han sido abiertos en muchos de los que están viendo este programa, sabiendo que Cristo vive en ellos y que ya no deben vivir bajo el temor, sino en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Debemos estar seguros y en reposo, sabiendo que tenemos una poderosa cobertura espiritual que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora somos una nueva creación hecha a la imagen de Jesucristo resucitado, el cual es el único mediador entre Dios y los hombres, que estamos reinando en vida unidos espiritualmente a su iglesia y con el poder del Evangelio de Cristo en nuestra mente y en nuestra confesión. Nos vemos en el próximo programa del Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo. Y por favor, compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Hasta pronto. Visítenos en el Face Gracia y Verdad de Jesucristo y en nuestro canal Gracia y Verdad de Jesucristo para que puedan ver todos los programas y bajar los contenidos. Hemos llegado al final de tu programa Aprendiendo con Gracia. Agradecemos su sintonía en la frecuencia 930 AM de Radio Costa Rica. Los esperamos mañana a la misma hora, donde estaremos compartiendo la gracia y la verdad de Jesucristo. Y por favor, compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Bendecidos con toda bendición espiritual.